Imaginen una barca que se aleja lentamente de la orilla. En la orilla un grupo de personas se esfuerza con todas sus fuerzas para lanzarle cables para traerla de vuelta. Tiran y tiran, pero la barca inexorable sigue su curso. Los cables se tensan, se rompen y solo consiguen dañar la embarcación, sin poder cambiar su destino. Esta escena es una metáfora potente de lo que a menudo vivimos en las unidades de paciente crítico. La obstinación terapéutica. En la actualidad tenemos diversas tecnologías que nos ayudan a prolongar la vida, pero esto no necesariamente significa calidad de vida. Aquí se abre la duda crucial. ¿Dónde termina el deber de curar y dónde comienza la obligación de respetar? ¿A qué costo mantenemos con vida un cuerpo sin dignidad? Buenos días a todos los presentes, a la mesa evaluadora, al profesor y a nuestros compañeros del equipo contrario. Somos el equipo LED-A. Estamos aquí para defender una postura fundamental para la ética de enfermería, la limitación del esfuerzo terapéutico. En el contexto de trabajar en cuidados intensivos como personal de enfermería, estamos en medio de un conflicto ético constante. Por un lado, nos enfrentamos a la obstinación terapéutica, que es el uso de medidas que carecen de efectividad o beneficio para el paciente, o que son desproporcionadas. Medidas que solo logran prolongar el sufrimiento y el proceso de muerte, sin ofrecer esperanza real de recuperación. Frente a esto, nuestra posición es clara. Estamos a favor de que implementar la LED es una obligación ética de la enfermería y un derecho del paciente. Defenderemos esta postura a través de los siguientes argumentos centrales. No maleficencia. Demostraremos que continuar con medidas que carecen de efectividad es una forma de daño activo. Derecho al trato digno. Argumentaremos que LED defiende activamente el derecho del paciente a no sufrir inútilmente. Gestión del distrés moral. Explicaremos el impacto negativo que la obstinación genera en el equipo y cómo LED restaura nuestra integridad profesional. Primero, la no maleficencia. El principio de no dañar. Es un pilar de nuestra profesión. Cuando insistimos en tratamientos fútiles, no solo no curamos, sino que infligimos un daño profundo. Dolor evitable. Pérdida de la autonomía y la negación de una muerte serena. La LED no es abandonar, es dejar de agredir cuando el daño supera cualquier beneficio. En segundo lugar, el derecho a un trato digno, consagrado en la Ley 20.584. Este derecho se vulnera cuando se prioriza la prolongación de la vida biológica sobre la dignidad de la persona. La LED es una herramienta que nos permite honrar la autonomía del paciente y garantizar un buen morir, respetando su integridad hasta el final. Y tercero, la gestión del distrés moral. Los equipos de salud no somos ajenos al sufrimiento. Ser cómplices forzados de una obstinación que sabemos inútil genera un desgaste ético profundo, roces en el equipo y un quiebre en nuestra integridad. Implementar LED de manera protocolarizada nos libera de esta carga, permitiéndonos reconectar con el verdadero sentido de cuidar, aliviar, acompañar y respetar. Al finalizar este debate, esperamos haber demostrado que la verdadera humanidad y el compromiso ético de la enfermería residen en saber cuándo es el momento de acompañar, en lugar de insistir. Como hemos dicho, el ser humano no es un solo cuerpo a mantener, sino una persona a respetar. Nuestro límite de esfuerzo terapéutico es el reconocimiento de que la vida tiene un final, y que ese final debe estar libre de sufrimiento inútil. Con eso, damos paso a la primera ronda de argumentación de nuestro equipo. Muchas gracias. Argumento 1. No maleficencia. El principio de no maleficencia es el deber ético más importante en este momento y significa una sola cosa. Debemos dejar de hacer daño innecesario. Según nuestro código de ética, el personal de salud tiene la obligación moral de evitar causar daño a quienes están bajo nuestro cuidado. Frente a este paciente, cumplir con este principio es nuestra máxima prioridad. Como se menciona en el caso, tenemos un paciente de 90 años, con demencia avanzada, postrado y ahora con una falla multiorgánica irreversible, el cual lleva 72 horas con el máximo soporte, conectado a un ventilador mecánico y con dosis máximas de fármacos, y a pesar de todo esto, su cuerpo se está rindiendo. En este contexto, la ventilación mecánica ya no es un puente hacia la recuperación, sino es todo lo contrario, una medida invasiva. La no maleficencia nos obliga a preguntarnos entonces, ¿estamos curando o solo estamos prolongando la agonía? Cuando la medicina se vuelve la obstinación terapéutica, esta deja de ser beneficiosa y se convierte en un acto de daño.
Nuestra vocación como enfermeras y enfermeros es la benevolencia, el respeto y la prudencia. Y la prudencia nos dice que hay límites. El seguir haciendo todo lo posible, como pide la familia, cuando este todo solo asegura más dolor y no ofrece una mejora real, es ir en contra del principio de no maleficencia. En este punto, el cuidado humanizado implica retirar lo inútil y enfocar toda nuestra energía en el confort, el alivio del dolor y el acompañamiento digno. Nuestra acción ética no es seguir intubando, sino seguir asegurando una muerte en paz. De acuerdo con la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes de las personas en relación a las acciones vinculadas a su atención en salud, toda intervención médica debe orientarse al bienestar integral y la dignidad del paciente. En primer lugar, el artículo 14 establece que toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención en salud, con las limitaciones establecidas en el artículo 16. Este artículo consagra el principio de autonomía, es decir, el derecho del paciente a decidir sobre su cuerpo y tratamiento. Sin embargo, en este caso, el paciente de 90 años no está consciente ni dejó manifiesta su voluntad, por lo que no corresponde asumir que desearía prolongar su vida a través de tratamientos invasivos que solo generan sufrimiento. La autonomía, en ausencia de una directriz anticipada, debe resguardarse mediante decisiones clínicas basadas en su mejor interés, no en la carga emocional de la familia. En segundo lugar, el artículo 16 señala que ninguna persona puede ser obligada a someterse a tratamientos o procedimientos que no desea, salvo en los casos que de la no realización del mismo pueda poner en riesgo la salud pública o de terceros. En este contexto, mantener tratamientos desproporcionados en un paciente sin expectativas razonables de recuperación constituye un acto de encarnizamiento terapéutico, contrario a los principios de beneficencia y no maleficencia. No existe aquí riesgo para la salud pública o a terceros, por tanto, hay un fundamento legal ni ético para continuar intervenciones que solo prolongan la agonía biológica. Finalmente, en el artículo 17, disponen que los establecimientos de salud deberán contar con un comité de ética asistencial encargado de asesorar a los equipos de tratar pacientes y familiares en la toma de decisiones clínicas que involucren conflictos éticos, ante falta de voluntad expresar del paciente. Y el desacuerdo con la familia corresponde que este acto sea evaluado por el comité de ética asistencial a fin de una decisión objetiva basada en criterios éticos, clínicos, legales. Dicho comité debe orientar al equipo de salud a alimentar el esfuerzo terapéutico, privilegiado cuidados paliativos y el respeto por la dignidad del paciente. El papel de la persona que queda como sufragante es representar los intereses y valores de la persona, no actuar desde la desesperación o su propia angustia. Sin embargo, en la vida real, pasa seguido que la familia, por miedo de perder a un ser querido o por culpa de dejarlo partir, solicitan medidas extraordinarias que prolongan el proceso de muerte y aumentan el sufrimiento, sin beneficio para la persona. Es por esto que la decisión no puede basarse solo en la voluntad del subrogante, sino que hay que verlo desde un juicio clínico y ético integral, como un comité de ética asistencial que intenta proteger los derechos y dignidad del paciente, a pesar de que a veces esto significa quitar las medidas extraordinarias y brindar un ambiente cómodo y sin dolor para el paciente, dejándolo fallecer en paz. La obligación del equipo médico no es obedecer y ejecutar los deseos del subrogante, sino evaluar las intervenciones médicas de forma integral. Si el tratamiento deja de ser beneficioso y comienza a ser dañino, no existe deber ético de aplicarlo. El equipo tiene que evitar prolongar innecesariamente el proceso de fallecimiento. La decisión del subrogante debe ser considerada y valorada, pero no imponerse sobre los principios fundamentales de la bioética ni el juicio clínico responsable. En ocasiones, el verdadero respeto hacia el paciente implica limitar el esfuerzo terapéutico y permitir un proceso de muerte natural, libre de sufrimiento y con acompañamiento humano y ético. Argumento 2. Deber ético y profesional de acompañar. En Chile, el Código de Ética del Colegio de Enfermeras establece el deber de acompañar y brindar cuidado integral. Este deber no implica prolongar tratamientos insignificantes a las personas. El principio ético de no maleficencia obliga a evitar el sufrimiento innecesario, y la Ley número 20.584 sobre los derechos y deberes de las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud respalda el derecho del paciente a morir con dignidad y a rechazar tratamientos desproporcionados o sin beneficios terapéuticos reales. El acompañamiento y el cuidado integral no se oponen al límite del esfuerzo terapéutico, por el contrario, es parte fundamental de él.
En pacientes en etapa terminal o con enfermedades irreversibles como demencia avanzada y shock séptico refractario, mantener tratamientos invasivos que solo prolongan el sufrimiento y extienden el proceso de morir vulnera la dignidad del paciente, siendo este su derecho. Ahora, hablando del Código de Ética del 2019, también indica que los enfermeros deben respetar la autonomía y la dignidad de las personas, lo que implica apoyar decisiones del equipo tratante orientadas a limitar el esfuerzo terapéutico que no mejorará la calidad de vida del paciente. En estos casos, el rol profesional no es mantener el tratamiento a toda costa, sino garantizar la comodidad, el acompañamiento emocional y apoyo tanto al paciente como a la familia. El principio de beneficencia se cumple no al prolongar la vida sin esperanza de recuperación, sino al favorecer una muerte digna, sin sufrimiento y con contención humana. Éticamente, aplicar el límite del esfuerzo terapéutico evita la obstinación médica y prioriza el bienestar real del paciente. Quiero que todos recuerden que no existe una posición única con respecto al cuidado del usuario. Cada decisión en salud debe considerar el contexto, las condiciones clínicas y sobre todo el bienestar del paciente. En este debate hemos reflexionado sobre el límite del esfuerzo terapéutico, un tema complejo que nos invita a pensar cuando las intervenciones médicas dejan de ser un acto de cuidado para transformarse en una prolongación del sufrimiento. Es fundamental recordar que la función del equipo de salud no solo es mantener la vida biológica, sino también resguardar la dignidad humana y evitar el daño innecesario. Primero, el equipo contrario planteó que debe respetarse la decisión subrogante apelando a la Ley 20.584, que autoriza al familiar más cercano a decidir por el paciente cuando éste no puede hacerlo. También argumentaron sobre el deber ético y profesional de acompañar, sosteniendo que mantener el tratamiento mientras se brinda apoyo a la familia refleja beneficencia y respeto por la dignidad. Reconocemos la validez de sus planteamientos, pues el respeto y la empatía son pilares fundamentales del quehacer enfermero. Sin embargo, es necesario preguntarnos si mantener tratamientos invasivos sin beneficio terapéutico realmente cumple con esos principios, o si, por el contrario, perpetúa el sufrimiento tanto del paciente como de su familia. En nuestra postura, sostenemos que el límite del esfuerzo terapéutico debe establecerse cuando la intervención deja de aportar bienestar y se convierte en un medio de daño. Nuestro primer argumento se basó en el principio de no maleficencia, que orienta al profesional de enfermería a evitar causar daño, mantener procedimientos desproporcionados sin posibilidad de recuperación. Vulnera este principio ético esencial. Nuestro segundo argumento se centró en el derecho a un trato digno, consagrado en la Ley 20.584, que establece que toda persona tiene derecho a recibir atención libre de sufrimiento innecesario. Prolongar la agonía no es un acto de humanidad, sino de obstinación terapéutica, y el verdadero respeto por la vida implica saber cuándo detenerse. Finalmente, aunque no corresponde anticipar nuestro tercer argumento, ya que este será presentado en el cierre del debate, hemos demostrado que el cuidado enfermero debe orientarse al bienestar integral, no a la prolongación de procesos biológicos sin propósito. En síntesis, nuestros argumentos son sólidos porque se basan en fundamentos éticos, legales y humanitarios que priorizan la calidad de vida por sobre la cantidad de días. Hemos mostrado que limitar el esfuerzo terapéutico no significa abandonar, sino cuidar desde una mirada compasiva y prudente, que pone fin al sufrimiento cuando la medicina ya no puede ofrecer recuperación. Antes de finalizar, quiero agradecer al equipo contrario por su trabajo, por la seriedad y el respeto con que defendieron su postura. Agradezco también a mi equipo por su compromiso, por el tiempo dedicado y por el compañerismo que nos permitió llegar hasta aquí. Por último, quiero agradecer a nuestro profesor por su paciencia, su guía y por fomentar este espacio de reflexión tan importante en nuestra formación profesional. Muchas gracias a todos por su atención y por permitirnos compartir
esta experiencia que, más allá de la competencia, nos invita a pensar con empatía, ética y humanidad sobre el verdadero sentido del cuidado. Muchas gracias.